Bueno, bienvenidos a todos nuevamente, Dios los bendiga. Hoy vamos a estar compartiendo Santiago 4, del 1 al 11, que es el estudio que hoy vamos a estar estudiando. Y el título del mensaje que hoy vamos a compartir, en realidad es contestar una pregunta: ¿de dónde vienen las guerras, las peleas unos contra otros? No sé si alguna vez se lo preguntaron. Bueno, la Biblia lo contesta. ¿De cuál es el motivo por el cual peleamos tanto? Si yo les preguntara o les hiciera esta pregunta, ¿por qué creen ustedes que peleamos? ¿Qué me contestarían? Algunos me pueden decir, quizás, bueno, alguien me lastimó, ¿no? Alguien me hirió, alguien quizás que yo quería, que apreciaba mucho, me falló. Quizás alguien no hizo lo que yo quería o lo que a mí me gustaba. Quizás la otra persona le pedí algo y no lo hizo. Quizás piensa diferente y yo creo que tengo la razón. ¿Qué tal la falta de perdón o la aceptación del perdón? Es cuestión también de peleas. ¿Qué tal el orgullo, la soberbia, la falta de dominio personal con respecto a la ira, con respecto al enojo, con respecto a los celos? ¿Qué tal el chisme, la murmuración, hablar mal de los demás? Son todas cosas por las cuales peleamos, discutimos, hay guerras unos con otros. ¿Qué tal, hermano, la codicia? Yo quiero lo que vos tenés. Existe un sinfín de cosas por las cuales nosotros peleamos, pero hoy vamos a ver profundamente cuál es la razón espiritual de por qué hay todas estas cosas en las peleas que tenemos, en las relaciones unos con otros, y cuál es el antídoto que Dios nos da para poder amar como Jesús amó, a pesar de que lo trataron tan mal en este mundo. Vamos a leer Santiago 4 del 1 al 11, del 1 al 9, perdón, dice así la palabra del Señor. Dice: ¿de dónde vienen las guerras, las peleas entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar, dice, en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O ustedes piensan, dice, que la Escritura dice en vano, el Espíritu de Dios que Él ha hecho morar en nosotros, en nuestros interiores, nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse, pues, a Dios. Resistan al diablo y Él va a huir de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza.
Humillaos delante del Señor y Él, dice, los exaltará. Y Él los exaltará. Bien. ¿Qué es lo que los quiere enseñar el apóstol Santiago con respecto a las guerras, a las luchas, a las discordias que hay unos con otros? Lo primero que nos quiere hacer ver es que ahora nosotros somos cristianos, que Dios nos regala una nueva naturaleza a la cual nosotros debemos aprender a seguir. Dios nos llama ahora como cristianos, en toda circunstancia, dice, a amar al prójimo. En todo. ¿Qué es lo contrario al amor? El odio. Dios nos llama a hacer la paz, a buscarla, a seguirla. ¿Qué es lo opuesto a hacer la paz? Lo opuesto a hacer la paz es buscar la guerra, es seguir en guerra y no poner fin a la guerra. Dios nos manda a tener paciencia. ¿Qué es lo opuesto? Obviamente la impaciencia. Dios nos manda a ser buenos en todo momento, inclusive con aquellos que nos hacen daño, aquellos que nos hacen, dice, lo malo. Dios nos manda también a tener templanza, Dios nos manda a ser mansos en vez de tener ira. Dios nos manda a tener dominio propio. Y lo opuesto es estar fuera de control, tanto en mis emociones, en mis acciones, como en mis sentimientos. Esta es la base fundamental de crecer a la imagen de Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo vivió así. Y nosotros muchas veces no tomamos dimensión de lo que esto significa. Y a veces lo tomamos muy a gracia o hacemos chistes con respecto a todas estas cosas. Pero tenemos que aprender a tomarlo muy en serio porque Jesús murió por esos pecados. Cristo murió por cada uno de esos pecados. Y es por eso que nos llama a nosotros a crecer en esa verdad. Hay un reino que pertenece a Dios y hay un reino que pertenece a Satanás. Y nada tiene que ver un reino con el otro. Dice Primera de Tesalonicenses 5, del 22 al 24. Dice, absténganse de toda especie de mal. Esa palabra absténganse quiere decir rechacen, saquen de su vida, ni siquiera lo toquen. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Fiel es Dios que lo llama, el cual también lo hará. Fíjense que Dios nos llama a santificar todo nuestro cuerpo, nuestro ser interior, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Dios nos llama a crecer, y esto es muy importante, porque no somos perfectos, pero Dios nos llama a crecer y a ser cristianos de una sola pieza, que entienden que hay obras del diablo, que entienden que hay obras de Dios, que luchan por la verdad, que crecen por esa verdad y que no quieren tener ninguna participación con las obras de
las tinieblas. Un cristiano no puede permitirse vivir en guerra con otro, en pelearse con otro, en tener ira, en tener enojo, en tener celos. Ninguna obra de la carne es de Dios. Son todas satánicas, son todas del reino de las tinieblas. Y si nosotros nos dejamos ser arrastrados por cada obra satánica, no solo la estamos practicando, sino estamos siendo partícipes del mismo diablo. Es decir, que cuando nos peleamos unos contra otros, cuando dejamos que el enojo, que la ira, que los celos, que las divisiones, que la inmoralidad, cualquier obra de la carne fluya unos contra otros, el mismo diablo está obrando en cada una de esas cosas. Dios dice que nada tiene que ver con las tinieblas. Efesios 4 del 30 al 32 dice: no contristen el Espíritu Santo, no hagan entristecer al Espíritu Santo, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la salvación, cuando venga Jesús. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. ¿Por qué me tengo que sacar todas estas cosas? Porque son satánicas. Porque vienen a mi vida. Pero tengo que aprender ¿a qué? A quitármelas, a sacármelas y a no ser partícipes. Antes sean, ¿qué dice? Benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose a unos contra otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Lo que nos destruye interiormente y lo que destruye mi relación con los demás son las obras satánicas que nosotros permitimos que salgan de nuestros interiores y se manifiesten con obras en vez de sacarlas de mi vida. Ante todo esto, el apóstol Santiago en Santiago 4:1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Es de vuestras pasiones, las cuales están ¿en dónde? En sus miembros, de sus interiores. Las guerras, las peleas, las discusiones, los celos, las iras vienen de nuestros interiores, de nuestros malos deseos, que cuando vienen, en vez de sacarlos de nuestra vida, permitimos que salgan hacia afuera. Por eso hay guerra, odio, impaciencia, maldad, desenfreno, dudas, ira, falta de control, inmoralidad. Porque no le ponemos un freno, no hemos aprendido que esas obras son diabólicas. ¿Y qué hacemos? Dejamos que salgan. Y eso me destruye a mí. Y destruye mis relaciones unos con otros. ¿Por qué pasa eso? Dice el versículo número 2 de Santiago 4. El motivo por el cual ustedes tienen peleas, producto de esas pasiones que vienen de su interior y salen sin ningún filtro, dice: porque ustedes codician. Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar.
Combaten y luchan, fíjense, por la codicia, pero no tienen lo que desean. ¿Por qué? Porque no piden. ¿Qué es la codicia? La codicia tiene que ver con algo que quiero, algo que anhelo más que cualquier cosa para encontrar paz, para encontrar gozo, para encontrar satisfacción. ¿Y por qué quiero estas cosas? ¿Por qué tengo tanta codicia? Porque la idolatría gobernó mi corazón. ¿Y por qué la idolatría gobierna mi corazón? ¿Y por qué quiero buscar en las personas y en las cosas la felicidad que me está faltando? Porque he dejado a Dios de un costado. Porque Dios no gobierna mi mente, no gobierna mi vida. Sigo un Dios de oídos que no gobierna mi ser interior, y cuando Dios no gobierna mi ser interior empiezo a sentir que insatisfacción, y empiezo a buscar en las personas y en las cosas creadas la paz y el gozo y la llenura que solamente en Dios puedo encontrar. Como estoy lleno de codicia, como estoy lleno de cosas que no son de Dios, me controla la ira. ¿Por qué? Porque yo quiero cosas para que me hagan feliz, de las personas o del mundo. Y como no las puedo obtener, y como la gente me falla, y como la gente me decepciona, y cuanto más quiero, más codicio, más insatisfecho me siento. Y cuando no lo consigo, empiezo a experimentar ira. ¿Ira con quién? Primero contra Dios. Porque le pido y Dios no me manda. Oro y Dios no me contesta. Y como Dios no me contesta, esa ira se aumenta y ahora empiezo a tener ira ¿con quién? Con los demás. El apóstol Pablo abordó este problema en su vida personal y él dice, Filipenses 4 del 11 al 13, digo, no lo digo porque tenga escasez. He aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Esto es algo que se aprende. He aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo estoy enseñado. He aprendido a contentarme cuando me insultan. He aprendido a contentarme cuando estoy preso por el Evangelio. He aprendido a contentarme cuando alguien me lastima. He aprendido a contentarme cuando alguien me hiere. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo encontró en Dios todo lo que necesitaba. Y por eso estaba, dice, satisfecho, lleno, contento. Una persona llena, completa de Dios es feliz. Una persona llena de Dios está feliz y como está completo en Dios no hace guerra unos con otros, sino que hace, da de lo que Él tiene. ¿Y qué es lo que yo tengo? Amor, paz, paciencia, templanza, dominio propio. Crecer en amor para con Dios y para con el prójimo es lo que todos necesitamos. Y el problema de las guerras unos con otros básicamente es que no le creemos a Dios. ¿Por qué no le creemos? Porque no nos queremos llenar de Él.
no lo buscamos como lo tendríamos que buscar. No llenamos nuestro ser interior como lo deberíamos llenar, entonces llega el descontento, llega el vacío, llega la angustia a mi vida. ¿Y qué llega? La idolatría, la codicia. Porque un ser humano vacío de Dios abraza otra cosa para satisfacer sus deseos. Así que Santiago nos dice, hermanos, las peleas unos con otros no son culpa de Dios, son nuestras. ¿Por qué? Porque nuestras pasiones se levantan, porque hemos descuidado nuestra comunión personal con Dios. Dice el versículo 2 de Santiago, codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. ¿Qué mandamiento está quebrantándose en este pasaje? Tenemos 10 mandamientos, 5 nuestra responsabilidad con Dios y 5 nuestra responsabilidad unos con otros. ¿Qué mandamiento se está quebrantando acá, según este pasaje? Piensa. En este pasaje, y el motivo por el cual nosotros peleamos es porque codiciamos. Se está quebrantando el 10º mandamiento. No codiciarás. Estamos codiciando, quebrantando el 10º mandamiento porque necesitamos algo que no tengo o que me falta. ¿Y qué es lo que me falta? Llenura de Dios. Cuando la primera ley de la tabla es quebrantada y yo no cumplo mi responsabilidad espiritual con Dios, no soy lleno de Él. Por ende, la segunda tabla de la ley, mi relación con el prójimo, empieza a ¿qué? A ser. ¿Qué es la codicia? Un sentimiento de querer tener lo que el otro tiene. Por eso la codicia te lleva a deshonrar a los padres, te lleva a deshonrar a la autoridad, te lleva a deshonrar a todo lo que Dios ha puesto como autoridad. ¿Por qué? Porque como yo no tengo autoridad, como a mí nadie me sigue, como yo no estoy completo en Dios, entonces le quiero robar la autoridad a mis padres, no le hago caso a mis maestros, le quiero robar la autoridad al político que Dios puso de turno, esté bien o no lo que haya hecho, porque Dios lo puso en ese lugar. Empiezo a codiciar, empiezo a querer matar, a veces físicamente por lo que otro tiene, pero si no me lo quiero sacar de encima, y empiezo a pelear, ira, celos, enojos, porque la codicia. Y cuando yo no me lleno de Dios, ese monstruo crece, y crece, y crece. La razón por la cual hacemos guerra, hermanos, es porque la codicia ha ocupado el lugar que Dios tendría que ocupar. En mi mente, en mi corazón, en el total de mi vida. Pero ¿qué hace Dios en su amor y su misericordia? ¿Qué hace Dios ante nuestra rebeldía de no buscarlo?
Dios en su amor y su misericordia nos va a llevar a que lo busquemos. Dios está tan empecinado en cada uno de nosotros que nos va a llevar a que lo busquemos. ¿Y de qué manera Dios nos lleva a que lo busquemos? Dios nos va a llevar a que lo busquemos a través de la humillación. La humillación por amor. El Espíritu de Dios te va a mostrar que te estás equivocando. Te va a mostrar el camino de vida. Te va a decir, este es el lugar que tenés que seguir. En vez de odiar, tenés que amar. En vez de hacer guerra, tenés que hacer la paz. En vez de tener ira, tenés que tener amor. Y hay muchos que ante esa humillación de solamente leer, y el Espíritu de Dios los habla, inmediatamente son sensibles y cambian de camino. Se van para otra dirección porque entienden que está mal, porque entienden que esas obras son diabólicas, pero hay algunos que aún así siguen viviendo. Siguen viviendo en enojo, siguen viviendo con celos, siguen viviendo con falta de amor. Entonces, ¿cuál es la humillación que Dios trae a la vida de una persona a la cual se le habla y se le habla y el Espíritu de Dios le habla constantemente y este Hijo de Dios decide no escuchar? ¿Cuál es la humillación que Dios trae ahora por amor? Es que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre va a cosechar. Si la palabra de Dios a través del Espíritu Santo no te hace volver, vas a cosechar lo que sembras. Así que las relaciones buenas unos con otros dependen primero de nuestra intimidad con Dios. Dependen primero de nuestro crecimiento individual con Dios y de creerle a su palabra. Pero si seguimos aferrados a lo malo, vamos a cosechar lo que sembramos. El daño que produce estar aferrados al pecado y no soltarlo, el daño que produce estar aferrado a las obras de la carne en vez de seguir la palabra de Dios, va a ser la humillación para cada uno de nosotros por seguir abrazados a obras satánicas. Cuando vos te pelees unos con otros, cuando haya discordia o cuando haya inmoral, cuando estés cosechando lo que sembraste por no soltarlo y por no entender que es una obra satánica que destruye, la herida que provocaste por no soltar la vas a cosechar y Dios te va a decir, ahí tenés el resultado. Porque cuando te enojaste tendriste que soltar el enojo. Y hoy estás cosechando una discordia. Cuando tuviste ira, tuviste que soltarla y amar. Pero decidiste aferrarte a la ira y mataste a una persona. Tuviste celos y te abrazaste a una obra satánica. Fuiste partícipe de una obra satánica. Y no la soltaste. Y hoy tu familia está destruida. Matrimonios separados, que viven en guerra, en lucha, en peleas, con amigos, con parientes, con familiares, porque las obras de la carne, las
las obras satánicas, si las dejamos fluir, dice Santiago, traen divisiones, traen daño. Y vas a cosechar lo que siembras. Dios te va a traer a que entiendas que en toda circunstancia tenés que dar amor. Dios te va a traer a que entiendas que en toda circunstancia tenés que tener dominio propio. Que no se puede jugar con las obras del diablo, porque el diablo vino a matar, a robar y a destruir. No es verdad que cuando pedimos perdón y el otro lo reciba hay paz. Ahora, ¿qué pasa si uno pide perdón y el otro no lo recibe? ¿Qué hay? La paz unos con otros depende de mi crecimiento espiritual. No es verdad que cuando hay amor en vez de odio hay paz. No es verdad que cuando tenés paciencia, cuando tenés dominio propio, hay paz. La palabra de Dios tiene perdón. Pero si te aferrás al odio, te aferrás a los celos, te aferrás al enojo, te aferrás a la ira, a las peleas, a pagar siempre mal por mal, a la codicia, al ego, al orgullo, a la soberbia, siempre va a haber guerra. Y es verdad que todos estamos en un proceso, porque no es fácil. Todos estamos en un proceso de crecimiento espiritual. Y por eso los que estamos crecidos en la fe, también aprendemos a soportar, a tolerar a los que están creciendo en la fe. Porque no todos tienen esta madurez espiritual. Efesios 4 del 1 al 2 dice: os pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con la cual fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, dice, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. Colosenses 3 del 13 al 15 dice: sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, perdónense, de la manera que Jesús los perdonó, así también háganlo unos con otros. Y sobre toda cosa vístanse de amor, vístanse de la paz, del vínculo perfecto, y que la paz gobierne sus corazones, no la ira, no el enojo, no los celos, no las peleas, no la inmoralidad, no las obras de la carne, sino la paz. Un cuerpo, un espíritu, Dios, una iglesia. Santiago 1, 19 y 20 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea tardo para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse. Porque en la ira del hombre, en el enojo del hombre, no obra la justicia de Dios. En el enojo del hombre, ¿qué obra? Romanos 12, 17 y 18: no paguen a nadie mal con mal. Procuren lo bueno siempre para todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, está, dice, en guerra con todos. No, ¿qué dice? Con paz con todos. Busquen la paz y sígala, dice Jesús. Todos podemos caer, hermanos, pero el Espíritu Santo nos va a llevar a movernos al lugar donde tenemos que ir. El Espíritu de Dios nos va a hablar, nos va a disciplinar para que busquemos
busquemos la paz, para que busquemos el amor. Y eso depende de la sintonía que yo tenga individual en mi vida personal, primero con Dios. Si yo quebrando la primera tabla de la ley y rompo mi responsabilidad espiritual con Dios, voy a vivir en guerra toda mi vida, porque la codicia se va a ocupar de hacerlo. Por eso muchas veces no recibimos. Por eso muchas veces venimos a orar a Dios y le decimos: Señor, necesito esto, ayúdame a lo otro. Y Dios nos responde. ¿Por qué? Porque estamos abrazados a obras satánicas que nosotros permitimos que fluyan. Sigue diciendo Santiago 4 desde el versículo 3: piden y no reciben, porque piden mal, para gastar, dice, en vuestros deleites, en vuestras codicias. Cuando tu corazón no está lleno de Dios, codiciás malas cosas. Y vos pedís malas cosas y Dios no te las va a dar. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemigo de Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué esto es de amigo del mundo? No es a las cosas materiales. Cuando habla del mundo, habla del sistema, de cómo vive la gente. La gente vive en ira, en enojo, en peleas, lo abraza, es su estilo de vida. Aquel que quiere abrazar ese estilo de vida y no sacarlo de su vida cristiana, dice que se constituye enemigo de Dios. Si te aferrás al enojo, si te aferrás a la oscuridad, si te aferrás a las obras de la carne, en vez de amar al prójimo, te volvés enemigo de Dios. Porque son dos reinos completamente diferentes. Si no aprendes a pedir perdón y si no aprendes a recibirlo y a cortar la ira, el enojo, sacarlo de tu vida en oración y amar como tenés que amar, te constituís enemigo de Dios. Si no aprendes a amar, a tener paciencia, inclusive a aquellos que te lastiman y pagás mal por mal, te convertís en enemigo de Dios, porque son obras satánicas. Sigue diciendo el versículo 5: pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu de Dios que ha hecho morar en ustedes los anhela celosamente. Dice: pero Él da gracia mayor, pero Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios y resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se va a acercar a ustedes. Acérquense a las obras espirituales, acérquense a los frutos del Espíritu Santo, y Dios se va a acercar. Y vosotros, dice, pecadores, límpiense las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Acá está hablando a través del interior, de las maldades que salen de nuestros interiores. Límpiense, sáquense eso, no dejan que fluya, que se conviertan en obras. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Hermanos, tenemos que aprender que si decimos que somos cristianos, que si decimos que Jesús murió por nosotros en la cruz, que si decimos que Jesús pagó mi deuda de pecado, tenemos que aprender a renunciar a las obras satánicas como si fueran nuestro peor enemigo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros?
¿Quién se dice cristiano? ¿Quién se dice seguidor de Jesús? ¿Quién se dice tener sabiduría? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muestre su amor, muestre su dominio propio, muestre que está lleno de Dios. Pero si tienen celos amargos, si tienen contención en su corazón, no se jacten, no digan son cristianos. No mientan contra la verdad. Porque esta sabiduría, los celos amargos, la pelea, las divisiones, la ira, los celos, los enojos, dice, esta sabiduría no desciende del cielo. No es de lo alto, sino es terrenal, animal, es diabólica. Porque donde hay celos y contención y pelea, allí hay perturbación y toda obra perversa y diabólica del enemigo. Dios nos va a llevar, hermanos, a través de la humillación si no queremos soltar las obras satánicas. La cosecha de estar abrazados a la ira, al enojo, en vez de soltarlo, muchas veces la vamos a tener que cosechar con lágrimas. Muchas veces lloramos la consecuencia de las obras que no queremos soltar. Cosechamos lo que sembramos, pero Dios también va a usar eso. Y un día te vas a dar cuenta, Señor, tenés razón, me equivoqué, hice mal, porque no perdoné cuando tuve que pedir perdón, no acepté el perdón cuando me lo pidieron, y abracé la ira, el enojo, los celos, mentí cuando no tenía que hacerlo, robé y codicié cuando no tenía que hacerlo. Me arrepiento, Señor, de mis pecados, porque hoy estoy cosechando el resultado de lo que yo mismo sembré. ¿Qué va a hacer Dios ante esa humillación? Nos va a perdonar, nos va a limpiar, nos va a mostrar de nuevo el camino. Vamos a empezar a obedecer su palabra, hermano, y ahí, recién ahí, obedeciendo su palabra, dice que la tristeza se va a convertir en ¿qué dice? En gozo, en alegría, y el llanto se va a convertir en risa. Dios tiene lo mejor para ustedes. Lo mejor que está para ustedes está en los frutos que tenemos que seguir. Está en las obras de la carne que tenemos que rechazar. Obediencia a su palabra para que disfrutes vidas buenas, vidas gozosas y vidas buenas relacionales unos con otros, en paz, en amor, en tranquilidad, siguiendo las obras que